bien, ya está con nosotros Héctor Zagal, que es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, para adentrarnos en un tema que si el extraño retorno de Diana Salazar fue su única referencia con este tema, aquí está Héctor para ampliarnos el tema. Exactamente. Porque la Inquisición en México no es una telenovela, no es una película, fue una realidad, ¿no? Yo creo que fue una película de terror, Ok. ¿no? Exacto. Ok. Oye, habría que comenzar diciendo que hay una serie de mitos en torno a la Inquisición. ¿Cuántos muertos se les antoja en 3 siglos? Ah, no, bueno, pues miles, millones. Miles, Ajá. millones. No, pues yo creo que al menos unos 600, No. 700. Bueno, o de excepción, son entre 43, dicen los más conservadores, Wow. los más dicen que llegaron a ser 100, que son muchos, uno era mucho, ¿no? Claro, claro. Pero en efecto, el Santo Oficio en México debe de haber ejecutado no más de 100 personas. No. ¿Qué perseguía? No, vamos por el chisme. ¿Dónde estaba el brasero de la Inquisición? Ok. ¿Dónde quemaban a la gente? Tenía varios lugares. Ajá. Uno de los lugares más frecuentes era por donde está la Cámara de Diputados en San Lázaro. Ok. Yo no sé si fue coincidencia. Y el otro lado es en la Alameda, en la parte donde está la Plaza Solidaridad. Ahí estaba el brasero de la Inquisición. Wow. Ok. ¿Qué perseguía el Santo Oficio? Bueno, contra lo que muchos piensan, había faltas morales que no las perseguía. No perseguía la prostitución, no perseguía el adulterio, pero sí perseguía, por ejemplo, la blasfemia. En México, Wow. y la perseguía también que en México no blasfemamos. En México mandamos a alguien a quién sabe dónde, Exacto. pero no hay blasfemias en México, no se invoca el nombre de Dios. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan... Sí, no, de No. hecho no. Porque Ni del demonio, ni nada ni del de eso, demonio. no. Entre otras cosas, porque si blasfemabas, te azotaban. Y a la segunda te sacaban la lengua Ah, caray. y te la atravesaban, y no con un piercing, sino con un punzón para que aprendieras. Entonces, pues siempre... Nos quedó muy claro. Claro, ¿no? ¿En qué momento llega la Inquisición a México? Prácticamente 2 años después de la conquista, 3 Ay, años, caray, muy siglo XVI, y llega y termina hasta que termina la corona española aquí en México, ¿no? Aunque luego hay un intento ya de México independiente, recién terminado, de algunas personas que decían, bueno, sí hace falta alguien como que nos cuide las buenas costumbres, ¿no? No prosperó. ¿Qué Ok. más perseguía el Santo Oficio? Perseguía, por ejemplo, a los que adivinaban aguas con los horóscopos, Uy, no, Dios porque mío. eso era peligroso. Ah, ok. No leer la mano, tirar la baraja. Algo que de lo que se habla poco es que perseguía la sodomía y era terrible con la homosexualidad. Es decir, claro. te quemaban. Ya sentí las llamas. Exacto. Y se decía, había un sacerdote que hizo famosa una expresión, quemar mariposas. Decía, porque los sodomitas son como mariposas que atraídas por la luz de las velas, se queman por su propio gusto. Ah, de ahí viene, Pues mira, ahí nada más. podemos Exacto. Claro, sí, hay exactamente, claro. acuñar un término muy Sí. feito por ahí. Y además era muy triste porque hay casos en los que, hay un caso que yo comento en una novela que escribí sobre el tema, en el que van a ejecutar a un niño de 14 años, Ay, no. sí, por sodomita. Es tan escandaloso que el virrey, que nunca metía la mano, dice, a ver, señores, Es un o sea, niño, es un niño de ajá. 14 años, ¿no? Y entonces misericordiosamente solo lo mandan a 20 años de cárcel, ¿no? Ah, muy bien. Otras cosas que perseguía el Santo Oficio esta no se la imaginan, son los sacerdotes solicitantes. ¿Te suena? Ah, caray, No. ¿cómo que Pues, solicitantes? ibas a confesarte y Ajá. el sacerdote pues, solicitaba algún favorcito sexual. Ah, ok, Y ok. era muy, muy frecuente ese delito. Ok. Era muy frecuente. Tan frecuente que luego algunos virreyes tienen que decir, está prohibido que se confiese fuera del confesionario y debe confesarse con una rejita de por medio para que no haya... Ah, pues por eso fue eso. Exactamente. O sea, no siempre se ha tenido como este No. rollo de estar separados para No, confesarse. y en realidad se hace común para evitar pues el Wow. contacto contacto. más así. Ok. ¿Y Por cuáles eran los castigos normalmente? Ya nos decías que, bueno, a los homosexuales Sí. los quemaban. Sí, vamos a ver. Ajá. La pena de muerte era ser quemado. Si en el último momento
te arrepentías, Ajá. entre comillas, te Te ahorcaban. te ahorcaban y ya solo quemaban tus huesos. Luego, Ok. habitualmente era confiscarte tus bienes, azotes, ayunos. Lo de la lengua. Sí, Lo de la lengua, Ajá. pero lo peorcito era la quemada. Sí, caray. Si te escapabas por algún motivo, quemaban tu retrato. Y si ya te habías Ay, no. muerto, pues no se quedaban con las ganas de quemarte y quemaban tus huesos. Visiten el Palacio del Santo Oficio, no se asusten. Soy un museo y está ahí en la Universidad de la UNAM y está en la Plaza Santo Domingo. Ok. Te quedaste muy serio. No, bueno, es que... Es un tema complicado de digerir. Sí, No, porque- que está denso, los tiempos han cambiado por No, fortuna. pero ¿sabes ¿no? qué pasa? Que de repente todo esto genera muchas cosas que hoy en nuestra sociedad vivimos, como no blasfemar o como son Claro. los confesionarios. Y Hoy- algo, sí, y algo que se nos olvida es, hoy por hoy hay separación iglesia-estado, Claro. pero hay países donde no la hay. Arabia Claro. Saudita, muy moderna, muy rica, pero tienen prácticamente los mismos problemas del Santo Oficio. Qué fuerte. Son Pero cosas bueno, que, como bien decías, Johnny, al empezar, es historia, tenemos que conocerla, evidentemente, para tampoco repetirla, pero sobre todo, pues, saber de este tipo de cosas que siempre vas a encontrar algo interesante como lo que acabamos de descubrir. De verdad, muchísimas gracias, No, bueno, Héctor pues Zagal, muchas gracias a ustedes. por traer este Gracias. tema tan complicado, pero hacerlo tan liviano. Así es, Muchísimas pues, gracias. muchísimas gracias.